Lo adelantaba Miguel hace instantes, ya nos vamos al Parlamento Nacional y nos informa Roberto Riolfo. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosario, Miguel y por supuesto a los televidentes. Hace 5 minutos Rosario finalizó una sesión especial de la Asamblea General que comenzó a las 15 horas, finalizó recién 19 y 15 horas justamente. Asamblea General que se reunió para, la palabra sería reflexionar acerca de los 50 años del denominado Febrero Amargo, febrero que para muchos del año 1973 fue la antesala del golpe de Estado y para otros en realidad fue el mismísimo 8 de febrero, un día como ayer, de hace 50 años, allí fue la verdadera fecha del golpe de Estado, antesala de aquel 27 de junio que fue mucho más notorio porque fue la disolución de las cámaras y marcó mucho más y para muchos fue el comienzo de la dictadura cívico-militar que duró 13 años aquí en nuestro país. La iniciativa de esta Asamblea General, de esta reflexión del día de hoy fue del Partido Colorado que en realidad tuvo por aquel entonces al senador Amílcar Vasconcellos, que fue quien dio la voz de alerta de que lo que estaba sucediendo en el país, lo que estaba pasando con las Fuerzas Armadas, y entonces por eso la convocatoria fue del Partido Colorado, pero por supuesto hubo presencias, bueno, ni que hablar de los legisladores de todos los partidos políticos y también en las barras presencias de personas que integran varios partidos políticos, casi todos que integran el espectro parlamentario. Para hacer un poquito de historia, decirles que un día como ayer, un 8 de febrero del año 1973, el por entonces presidente de la República, Juan María Bordaberry, había destituido al por entonces ministro de Defensa, porque justamente alertándolo a Amílcar Vasconcellos, el senador colorado, dijo que las Fuerzas Armadas estaban teniendo mucho protagonismo en la vida política del país, que eso no era conveniente. Juan María Bordaberry sustituyó a ese ministro de Defensa y en la noche de un día como ayer, de hace 50 años, un 8 de febrero, quienes no acataron justamente esto, que no solamente no estaban de acuerdo, sino que no acataron, fueron autoridades del Ejército y de la Fuerza Aérea, y esa misma noche coparon Canal 5, la televisión pública, para transmitirle a la ciudadanía que de ahí en adelante no iban a hacer caso ni acatar ninguna de las órdenes dadas por el flamante ministro de Defensa, me refiero a Francese. La única voz que no estuvo de acuerdo con esa decisión de las Fuerzas Armadas fue la del comandante de la Armada, José Zorrilla. Es decir, que en la sesión del día de hoy, tanto Zorrilla como Amílcar Vasconcellos fueron nombrados por casi todos los que intervinieron y pidieron la palabra de todos los partidos políticos. Por supuesto que hubo matices, algunos iban más por el lado de nombrar a todos los muertos que tuvieron sus partidos, fue el caso de Andrade, del Partido Comunista, algunos también hablaron de, bueno, hubo perjudicados en la dictadura cívico-militar de todos los partidos políticos y eso estuvo arriba de la mesa. En el caso de la gente Cabildo Abierto, su líder Guido Manini Ríos, para él el 8 de febrero fue justamente el comienzo, fue el día del verdadero golpe de Estado. Vamos a escuchar prácticamente de forma testimonial, son fragmentos muy breves del senador Óscar Andrade, del Partido Comunista del Frente Amplio, también de Guido Manini Ríos y del diputado Hugo Cámara. Es un diputado que nació, diputado colorado que nació sí en democracia, pero dijo la importancia de conocer la historia para que no se vuelva a repetir. Escuchamos a los tres. Del año 68, con medidas prontas de seguridad, el golpe de Estado, la huelga general y la resistencia a la dictadura, que fue una dictadura para cortar con la el proceso de acumulación política del pueblo uruguayo, no tengo la obligación de la memoria. Y yo me sentí convocado por lo que se sostiene que qué importante es poner arriba de la mesa a quienes dieron la vida. Febrero del año 73, cuando se desconoce la voluntad, la disposición del presidente electo democráticamente. Ese día fue el golpe de Estado. Podemos hablar de un golpe en 2 actos, donde el segundo acto fue más notorio por la disolución del Parlamento, pero indudablemente toda la política nacional había quedado condicionada desde el mes de febrero. Es importante conocer la historia, es importante para no repetir errores en el futuro. Y me voy a permitir recordar a algunas figuras de mi partido, sobre todo del vallismo,
que fueron muy valientes y que defendieron las instituciones en horas tan oscuras. Porque ellos nos dejaron ese legado, nos dejaron esas enseñanzas. Quiero recordar primero a Jorge Valle, que fue el primer detenido político y uno de los primeros políticos en denunciar la proximidad de un golpe de Estado. En sala estuvo presente el expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, también colorado por supuesto, y el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, pero también estuvo presente, y en las barras también estuvieron Javier García, el ministro de Defensa, y las autoridades o los altos mandos de todas las fuerzas que integran justamente el Ministerio de Defensa, de todas las fuerzas. En realidad el ministro de Defensa estuvo por espacio de 1 hora y media, luego se fueron todos juntos, para aquí pasaron por la antesala donde yo estoy aquí mismo saliendo al aire, pero antes de eso Javier García dio una pequeña conferencia de prensa. Compartimos las palabras del ministro de Defensa. Hoy, 50 años después, celebramos la democracia, porque creo que esto es lo bueno de tener hoy instituciones democráticas fuertes, pluralismo, libertad, partidos en pleno uso de sus libertades, ciudadanos libres, etc. La Constitución a pleno. Por eso también es tan bueno esto de que participen los mandos de las Fuerzas Armadas. Es una señal de institucionalidad muy fuerte. Un país donde la Constitución rige plenamente y Fuerzas Armadas constitucionalistas, democráticas, sujetas al mando civil y honorables y honrosas de cumplir con el juramento que cada oficial hace el día que se recibe. Yo comparto el análisis que hace unos años atrás hizo el general Liber Seregni. El general Liber Seregni dijo: las instituciones no piden perdón, son las personas, porque yo pregunto, el contraalmirante Zorrilla, que defendió la Constitución, ¿de qué tiene que pedir perdón? Y era un militar. ¿Cuántos militares hubo democráticos? Entonces, me parece muy paradójico que haya sectores políticos que fueron protagonistas, negativamente protagonistas, que miren para el costado y que le pidan a otros lo que ellos no hicieron. Yo nunca vi al MLN o al Partido Comunista decir: nos equivocamos y fuimos protagonistas de haber querido violar la Constitución. Entonces es muy paradójico que se enfoque solo en las Fuerzas Armadas. Bueno, en realidad casi todos fueron por ese lado, de ver si todos hicieron autocrítica, si todos los partidos hicieron autocrítica, no solamente el Frente Amplio en bloque, sino los partidos que integran el Frente Amplio, también el Partido Colorado, el Partido Nacional. Hubo mucho respeto en sala, no hubo intercambio alguno, solamente el gran matiz tal vez es si la dictadura, si se concretó, si hubiese existido o no la guerrilla del MLN, si se hubiese concretado o no, o fue en respuesta a esa guerrilla. Eso fue el matiz más importante. Algunos terminaron su alocución, que fueron breves en general, pidiendo que se siga investigando sobre verdad y justicia. Algunos pedían seguir marchando el 20 de mayo, más allá de todos los partidos, del color del partido político al que pertenecen, pero todos pidieron el nunca más y que esto nunca más vuelva a suceder. Creo que esa es la gran síntesis que nos llevamos hoy de aquí, del Parlamento Nacional. Adelante allí en estudios, compañeros.